Vamos a continuar el tema acerca del mundo místico que quedó la semana pasada como introducción nada más, y acerca de esto podemos estar hablando tiempos y tiempos y tiempos, y no nos vamos a terminar, porque la vida del creyente es acerca de vivir en una vida espiritual y aprendemos. Dios nos enseña cómo vivir una vida para Él. Esa continuación del mundo místico, amados hermanos, es acerca de lo que dice la palabra, que no podemos callar acerca de lo que hemos visto y oído también. Ya no es una vida nada más que con un conocimiento muerto, como estábamos diciendo anterior, de que el apóstol Pablo, llamado antes Saulo, era un hombre que sabía acerca de ese Dios de Israel, pero nunca lo había experimentado. Y muchas veces las personas crecen en una religión, crecen conociendo acerca de dogmas, de doctrina, pero nunca han tenido una experiencia con ese Dios. Y ese hombre cambió su vida. La transformación de la vida del apóstol Pablo fue tan tremenda que dijo: lo que antes yo estimaba por ganancia, es decir, los honores, los títulos que el mundo tiene y que los pega ahí en la pared, decía el apóstol Pablo, yo ahora los tengo por basura. No significan nada por tratar de encontrar a aquel y de conocer más a aquel que me salvó. Es decir, del gran misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. Entonces nosotros igualmente no podemos callar, amados hermanos, lo que hemos visto y hemos oído. Y hoy voy a tratar de compartir algunas experiencias, hermanos, también espirituales. Muchas veces hoy que está muy de moda la ortodoxia, se ha dejado ya de creer en esas experiencias que Dios le da a su pueblo, experiencias espirituales, sea llamadas pentecostales, como usted quiera llamarles. Pero ya las personas, de tanto temor que tienen, de tanto desorden, ya no desean hablar, ya no rehúsan experimentar esas experiencias que Dios les ha dado. Recuerden la escritura que cuando el apóstol Pablo llegó al concilio de Jerusalén, llegó diciendo y contando las grandes maravillas que Dios estaba haciendo por medio de la mano de él. Igualmente en ese concilio también el apóstol Pedro se levantó diciendo: varones, a estos que no conocían a Dios, Dios los ha escogido. Y empezaba a contarles de que antes de que él hablara, el Espíritu Santo ya los había tomado y los había hecho hablar en otras lenguas. Y estaba contando el testimonio de las experiencias espirituales. Usted me dirá: pero ellos son los apóstoles. Pues ustedes no se recuerdan en la escritura que cuando el apóstol Pablo, antes Saulo, estaba, dice, allá en una casa ciego, que Dios lo había dejado ciego para vergüenza, porque Dios en esta vida espiritual bota el orgullo, hermano. Lo primerito que bota es el orgullo. Y ahí estaba humillado aquel hombre ciego, alguien más lo tuvo que conducir a una casa, y ahí estaba orando y ayunando por 3 días, no comía ni bebía. Y de repente Dios le habla a un hombre que estaba orando y le presenta una visión y le dice: mira, yo tengo un hombre allá llamado Saulo. Saulo, el mismo que he escuchado, dice que da persecución a los creyentes, a los cristianos. Sí, ese mismo. Y se puso a debatir: mire, hermano, que en ese mundo espiritual usted ni se acuerda que está hablando con Dios. Y empieza y le dice: no, pues, y le dice: ve, porque me es instrumento. Y dice que va. Entonces no solamente es para los apóstoles, profetas, es para todos aquellos que son hijos, hermanos. Le pregunto ya a usted: ¿usted no platica con su hijo? Amén. Amén. Platicamos con nuestros hijos. No estamos lejanos de ellos. Queremos más bien estar cada vez más cercanos en el corazón de ellos. Y muchas veces sus actividades, amados hermanos, son muy especiales para ellos. Y yo quiero darle un consejo. Tal vez no es el tiempo de hablar de familia, pero siempre por los mismos 20 pesos dicen, ¿verdad? Para ellos es especial algo, y usted es una actividad para niños, pero para él es todo. Y muchas veces nosotros pasamos desapercibido eso y decimos: no es tan importante. No, lo que él quiere es compartir el tiempo con usted. Y así nos enseña Dios. Dios, usted dirá, no tiene otras cosas más especiales que hacer.
Hermano, lo más especial es tratar con nuestra vida, estar con nosotros aquí. Desde antes de que usted estuviera acá y Él estaba esperándolo. Entonces, usted es especial para Dios. Y aquellos que no creen, hermanos, en el Evangelio, esto es lo más hermoso, lo más glorioso. Quiero ponerles esa portada, mire, hermanos. Dice ahí, este Evangelio, hermano, es un mundo espiritual, un mundo místico. Hablábamos acerca de que ese mundo místico, esa palabra es con una connotación negativa, que hoy en día muchos lo tienen y desde que lo escuchan tienen un temor, pero es un mundo espiritual. Místico es un mundo espiritual. Es un mundo en el cual estábamos hablando de que ese es un universo espiritual que Dios lo hizo, donde están todos los seres espirituales, sean arcángeles, serafines, querubines. Y en ese mundo espiritual que estaba en el principio, ese mundo tuvo una bifurcación, estábamos hablando, y una bifurcación es una alteración del camino primero, del mundo primero. Mire, usted ve ahí cómo va cayendo un ser, mire, y se crea otro mundo. En la portada yo trato de plasmar ahí lo que es la enseñanza. Y ahí va cayendo ese ser, dice la escritura en Ezequiel, dice, pero tú, querubín precioso, dice, ¿cómo caíste? Dice, y fue arrojado, hasta que se halló en ti maldad, fue arrojado. Entonces, ahí se crea ya que es una bifurcación. Y le llamo bifurcación porque es más que todo ese concepto que es una alteración de amor. Dios no creó eso. Muchos también estamos hablando que Dios no creó la maldad. Es la ausencia de Dios en los corazones de las personas. Entonces, Dios no creó a Satanás. Satanás significa adversario. Muchas personas le tienen miedo de llamarle a Satanás y dicen, Dios le reprendas. Y sí, está bien. Pero la palabra significa adversario. Y cada vez que nosotros mencionamos la palabra enemigo, es la misma palabra que Satanás. O adversario, es la misma palabra, ¿verdad? Entonces, al desgajarse se crea ese mundo místico, oscuro. Entonces ya estamos hablando de dos mundos, un mundo espiritual de Dios y un mundo místico, espiritual, donde están las regiones de maldad. Allí, hermanos, vamos a ver también, mire, ahí está esa espada, mire, hermanos, los creyentes, aquellos que han sido despertados, tienen una obligación de ser guerreros, hermanos. Dios nos los ha traído aquí a ustedes, a mí, a creer en el Evangelio, porque yo pensé que era eso, sentarme ahí, hermanos, con la Biblia, y dije yo, ya la hice, dice, la logré. Y sí, todo aquel que ha creído en Jesús, ya la hizo, hermano. Ya logró su salvación, porque la salvación no es por obras. Nada de lo que usted haga puede añadirlo a que Jesús, a que Dios lo ame más. Usted es amado en Cristo, en ese sacrificio derramado en la cruz del Calvario. Pero como hijos, ahora nosotros tenemos una asignación y es la obediencia. Y ahí está el enemigo tratando de cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios, haciéndolos que entren en desobediencia. Y vamos a ver también los pasos que el enemigo utiliza para que los hijos de Dios puedan ser desobedientes. Vamos a ver también en esa parte de abajo, mire, esa llavecita, mire, que es el Evangelio al mundo espiritual. Y vamos a ver también esas puertas que de alguna manera hay muchas, pero hay una puerta cuántica que la están queriendo abrir y que ya encontraron la partícula de Dios. Se dice que es esa partícula del principio de la materia. Entonces, y vamos a ver también que ya lo estamos viendo prácticamente lo que son las tecnologías y las redes sociales y la inteligencia artificial, como por medio de esas gafas virtuales y por medio también de ese chip que Elon Musk está ya, pues ya lo probaron por medio también de un hombre, cómo tratan de mover incluso las cosas físicas solamente con el pensamiento, uniendo tal vez lo que es el mundo material y el mundo místico. Este mundo espiritual, amados hermanos, es más real que lo que estamos aquí, que esto. Porque todo lo que nosotros vemos fue hecho de algo de lo que no se miraba. Te mira, ¿cómo es eso? Bueno, antes de construir, hermano, a mí me gusta un poco la carpintería.
Y antes de construir algo, yo lo tengo aquí. Si no existe primero aquí, no puede existir en el mundo material. Así que primero nosotros existimos en el corazón de Dios y después fuimos dados. Aquí hay un misterio porque el apóstol Pablo decía, por lo cual yo sufro dolores de parto, de nuevo. O sea, para que Cristo sea formado de nuevo en vosotros, dice. Como que la palabra que ellos escuchaban era abortada y no podía crecer el evangelio en ellos, no podía ser formado Cristo en ellos. Entonces, esa palabra tiene la tenemos que abrazar, hermanos, para que Cristo pueda nacer en nosotros y después de que aquella criatura haya nacido, vaya siendo formado y creciendo, amados hermanos. Y esto solamente estoy tratando de poder llegar y acercarme a la introducción, amados hermanos. El apóstol Pedro escuchó de parte del Señor después de aquella revelación que le dijo, yo edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, dice, en base a esa revelación que Dios le dio, el Padre le dio, dice que sobre esa roca edificaría su iglesia. ¿Y quién es esa roca? Esa roca es Cristo. No es ninguna organización religiosa. Esa roca es Cristo. Perdón, hermanos. Gloria a Dios. Así que en base a que el Señor le dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y dice, y los poderes del infierno, hay unos poderes místicos espirituales, del infierno no prevalecerán contra ella. Mire, no van a prevalecer, hermano, contra aquellos que han confesado a Jesús como Señor. Se lo vuelvo y se lo repito, hermano. Las puertas, dice esta versión, las puertas del reino de la muerte. Es decir, que hay un reino en el cual Cristo gobierna, que es un reino espiritual de Dios, y hay un reino de las tinieblas en el cual gobierna el príncipe de este mundo, dice Satanás. Dice, y la intención, amados hermanos, de que usted escuche el tema, hermanos, es conocer, que usted conozca que es llamado a vivir una vida en el Espíritu. Porque aquellos que le adoran, dice, tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Podemos venir a levantar las manos acá, hermano, y a bostezar. ¿Y qué sentiste? No sentí nada. Y, hermanos, les decía, Cristo y el Espíritu de Dios no solamente toca el intelecto para hacerlo entender algunas cosas que para nosotros es decir, Cristo murió por sus pecados. Dice, no, sí, está bien. Claro. Y seguir viviendo de la misma manera. Venimos a la iglesia y así nomás nos vamos. Allá encendemos el cigarrito en una esquina. Y qué bien, qué bonita estuvo la predicación, decimos. Y ahí lo apagamos y seguimos. No hay ningún cambio en la vida de la persona. Pero cuando aquel Espíritu de Dios viene al corazón del ser humano, hermanos, cambia. Amén. Cambia la vida de esa persona y empieza a ver que eso que antes le llamaba bien y que estaba bien, él sabe y siente que se le llama pecado. Y necesita ser transformado cada día por el Espíritu Santo. Y viene a este lugar diciéndole, Señor, ayúdame cada día a poder consagrarme más a ti. Ayúdame a vivir para ti. Y el creyente empieza a vivir una vida espiritual en el cual debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice Hechos 17, 28, para aquellos que están escribiendo, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Así que en Dios somos, vivimos y nos movemos, somos guiados por su Espíritu. También, hermanos, la intención es que usted retome como creyente y sepa que usted tiene autoridad en su boca. Usted tiene poder en su boca, hermanos. Usted tiene ese poder que muchas veces el enemigo tiembla que usted sepa que tiene ese poder. Porque una vez que usted sepa que tiene ese poder, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No dice que vamos a estar así como amedrentados, hermanos, como en una guerra, hermanos, allí puestos, esperando que nos ataquen. No, dice que nosotros vamos a ir a rescatar los que están cautivos, hermanos. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que nuestras armas, hermanos, de nuestra milicia
dice la Escritura, no son carnales, sino que dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Dice esta versión que destruye el razonamiento humano, destruye aquellos argumentos que se levantan falsamente en nuestra mente, que podría decir, no, y como me dijo alguien, yo creo vos, me dijo el apodo, yo creo vos, me dice que a ti te golpearon la cabeza, me dice. Y le dije yo creo que sí, y le digo, hermano, le digo yo que ojalá me lo hubieran golpeado más fuerte, le dije yo, porque a veces batallo con mí mismo, le digo yo. Y me dice, sí, estás loco, me dice, sí, estoy loco, le dije yo. Y mira qué locura es esta, le dije yo. Que aquel que tú le estás llamando loco, te está hablando sanamente, sin necesidad de drogarse ya, sin necesidad de tomar. Y tú que me estás diciendo loco a mí, no has ido ni a tu casa y estás todavía esclavo con el alcohol. ¿Quién estará loco? Pues la Escritura dice, si nosotros para el mundo estábamos locos, para Dios somos cuerdos, porque hemos escogido el bien. Hemos escogido amar a Dios, hemos escogido la vida y no hemos amado la muerte. Mas el mundo es el que está loco y llama a lo que es cuerdo loco. No es así, porque, hermano, es una locura la predicación de la cruz. Dios no ha elegido al ser humano, hermano, aquellos que se han graduado, aquellos que han pasado universidades, hermanos, Dios no los ha escogido a ellos. Y no estamos hablando de permanecer en ignorancia. Aquel que Dios ha llamado de tinieblas a luz tiene que seguir caminando y aprendiendo esto, hermano, de cómo servir a Dios, pero no es en base a un intelecto humano, no es en base a un intelecto que se aprende. Esa intención como número 3 es crecer en ese conocimiento, amados hermanos. Es crecer en ese conocimiento. Y usted ve a un niño, hermanos, que allá utilizaba una estrategia, los árabes, cuando llegaron a nuestros países. Y es que siempre mandábamos a los niños a comprar. Entonces los árabes venían y, mira, papito, le decía, ahí te voy a dar un chicle y un confite, le decía. Entonces, ¿y usted cree que a dónde iba el niño a comprar después? Podían haber muchos lugares donde era más barato, pero él ya había agarrado al niño por ese confite. Y muchas veces los creyentes así son agarrados, hermano. No crecen y son niños espirituales y son engañados y siempre regresan al mismo lugar y más caras las cosas y sufre más la persona. Pero es esa la intención de que conozcamos nosotros ese mundo místico. Dice 2 Corintios 11:14, usted lo puede aprender, apuntar ahí, dice, y no es maravilla, dice que no es extraño. Otra versión les dice, porque el mismo Satanás se transfigura, es decir, aparenta. Vamos a ver si tengo ese, nos vamos a ir un poquito más atrás. Dice que Satanás se vista como ángel de luz. No es maravillas. Se le puede presentar al creyente como un ángel, hermano. Se le puede presentar como una persona que le esté hablando de bien. O se le puede presentar como un maestro. O se le puede presentar como un pensamiento que le dice que, como una vez, hermano, iba caminando y a mí me dieron la bienvenida para andar en el mundo espiritual, hermano, que no sabía ni qué era eso. Y Dios lo guarda y lo protege y le enseña. En ese un día iba caminando y escuchaba, hermanos, una tremenda lección de parte de Dios para vivir el mundo espiritual. Y estamos pasando un tiempo difícil, de prueba. El creyente va a ser probada su fe. Vamos a tocar más adelante eso. Y iba caminando, iba meditando cómo salir de esa situación. En eso vinieron pensamientos extraños. Y vinieron esos pensamientos que decían, bueno, qué difícil la situación y para esto te hiciste cristiano. ¿Y cómo vas a salir de esa situación? ¿Y para qué le sirves? Cuando digo para qué le sirve, yo digo, estos no son pensamientos de Dios, no son pensamientos míos. Y dijo al final, ¿y para qué le adoras? En ese momento, hermano, yo volteé a ver acá y no miraba nada con mis ojos físicos.
pero sabía que algo estaba caminando a la par mía. Y le dije, me referí, ¿y por qué no le adoras también? Hermano, espiritualmente yo sentí como un boom, eso, una bomba atómica. Eso que estaba ahí desapareció, porque no pueden adorarle. No pueden adorarle. Y aún si adoran, su alabanza y su adoración no es recibida, porque es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Su Espíritu Santo está dentro de usted, hermano, y por eso es recibida su adoración. Y nuestra adoración no es porque nosotros adoremos bonito, porque cantemos bonito, es porque el Espíritu de Dios está en cada uno de aquellos que confesaron a Jesús como Señor. Y nuestras palabras, hermano, por muy feicito que cante el pastor, esa adoración ahí es recibida, hermanos. Y cuando usted, hermanos, escuche ahí por ahí, que a veces pasa, ¿verdad? Que dice, oh, hermano, qué bonito estuvo, pero viera que ese hermano, que cómo cantaba. Es que, hermano, la adoración, aquí venimos a orar todos. No es para usted, hermano, es para aquel que está ahí arriba, hermano. No venimos a hacer show, venimos para adorar a aquel que está arriba en los cielos, hermano. Le presentamos nuestro agradecimiento aquí con nuestro corazón. ¿Usted está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida? Saque esas palabras, hermano. No sabe cómo decirlas, balbucee y diga, gracias, Señor, gracias, Señor. Y ahí, cuando usted abra su boca, Dios va a llenar esa boca de alabanza y de alegría. Pero si no la abre, hermanos, ¿cómo va a aprender el niño a hablar si no trata de hablar? ¿Cómo va a poner Dios palabras en su boca si nosotros no abrimos nuestra boca? Por lo menos decirle, gracias, Señor, aquí tengo salud, mi familia está aquí, Señor, gracias porque tengo un trabajo, gracias porque, Señor, me has protegido en el camino. Serle agradecido con todo eso. Ahora, partiendo, hermanos, en Hechos 2:17, para entrar lo que es al tema, ahora acompáñenme. Llevando 20 minutos, hermanos. Aleluya. Dice, me dicen amén si lo tienen. Hechos 2:17. Dice su palabra, amados hermanos. Y sucederá. Esto ya pasó. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí no solamente es que el anciano sueñe, o el joven tenga visión, o las hijas o los hijos profeticen únicamente, sino es que da una referencia a todo en una forma muy especial. Pero un joven puede tener sueños, un anciano puede ver visiones, y ancianos pueden profetizar. Así que aquí estos son despertares al mundo místico de parte de Dios, de aquellos hombres que solamente habían oído nada más acerca de cómo Dios había libertado al pueblo de Israel. Siempre se dice cuando acerca de Elías, que Elías derrotó a los profetas de Baal, dijo, y se encerró en la cueva, dijo, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Y hablando acerca de esos padres, de aquellos que rehusaron obedecer a Dios en el desierto. Así que todo israelita sabía que no podía obedecer a Dios completamente y ni podía serle agradable hasta que vino el Espíritu de Dios sobre las personas. Allá en el aposento alto, ellos sabían de que podían ahora serle agradables a Dios. Cuando se habla del mundo místico, es ese mundo espiritual, amados hermanos. Ese mundo donde dice la Escritura que aquellos que no habían creído en Cristo estaban en el mundo de la muerte, en el mundo espiritual de la muerte, gozándose con lo que antes era malo, con lo que antes era robar al prójimo o tener la envidia a la persona. Se gozaban con eso. Ese era el mundo espiritual de la maldad. ¿Cómo es posible que aquellos ahora que antes amaban la maldad, de repente digan en su corazón, Señor, perdóname,
le tenía tanto odio a la suegra que ahora le dan ganas de besarla y decirle, perdóname, lo siento. Hermanos, cuando el Señor me trajo de ahí, de los pelos, hermanos, caminaba, hermanos, y le decía, lo siento, sé que te ofendí una vez, y hasta que empecé a invitar y me quedó viendo una persona así. Me vio y le dio por hablarme y decirme, sí, vení, me dice. Y ahí yo iba bien mandado, sí. Eras un hombre prepotente. Y yo digo, por él, todavía estoy peleando con eso. Pero, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué pasó? Yo no hallaba, me daba vergüenza decirle lo que le estoy contando hoy. No hallaba cómo decirle que conocía a Dios, pero no solamente aquí, sino que aquí. Y le dije yo, bajé mi cabeza, me hice cristiano, le dije yo, y conocí que alguien murió por mis pecados. Oh, está bien, te invito a la iglesia. No, gracias. Y yo dije yo, qué tremendo que pueden ver. Nosotros decimos, si Cristo solamente se apareciera aquí, del mundo espiritual se hizo carne, hermanos. Si Cristo solamente viniera aquí, las personas creerían. No, Él ya se apareció y las personas no creyeron. Y miramos nuevamente cómo Cristo ha nacido en el corazón de muchos y también lo niegan. Cómo está todavía Cristo formando con su espíritu dentro de las personas por medio de la vida. Y niegan eso, porque aman más los placeres, hermanos. En la actualidad, hermanos, sé que es difícil hablar del mundo místico, porque miramos desorden, hermanos, dentro de la iglesia, incluso pentecostal, hermano. Unos desórdenes que usted tal vez lo ve en los videos, hermano, cómo se revuelcan, perdón una palabra, hermano, mi caliche. Así, mire, hermano. Y empiezan a hablar en lenguas y la escritura dice, hermano, de que aquel que la hable, hermano, baje la voz, porque se edifica a sí mismo, no edifica a nadie más, hermano. Eso lo dice la escritura, hermano. Pero por falta de conocer la palabra, empezamos nosotros a hacer cosas que no deben de hacerse. Aquel que la hable, dice la palabra, que tiene que tener un intérprete. Si no tiene el intérprete de la profecía, de don de lenguas, mejor calle. Entonces se hace un desorden y las personas vienen y empiezan a ver, y aquel que habló en lenguas aquí lo ve allá insultando, tu mamá le pega a la mía y la mía a la tuya. Y usted dice, ¿y quién habló por él? Si profetizó o habló en lengua. Y por causa de ese desorden, muchos no creen en el poder de Dios. Hay otros hermanos que no creen y se hacen una imagen de Dios como un Dios que solamente escucha. Mis hermanos ortodoxos que no creen en la continuidad del Espíritu Santo y en el poder que da. Dicen solamente Dios escucha. Es que raro ese Dios, porque si Dios dio el oído y escucha, va a querer hablar y dice, es cierto, nos habla por medio de la palabra. Pero toda experiencia espiritual que el Espíritu Santo da, si no se amolda a las palabras, hermano, y a la santidad, es una experiencia mística del mundo oscuro, del mundo de maldad. Entonces, la experiencia de Dios verdadera nos debe de hacer cambiar. Vivir en el mundo espiritual de Dios, hermanos, es vivir una vida, como dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Usted cree que eso lo enseña la escuela, hermano? No, hermano, si allá entre más título, más orgulloso la persona, hermano, más soberbio, más prepotente la persona. Entonces eso lo enseña el Espíritu de Dios. El mundo espiritual, hermano, es tan tremendo, hermanos, que en un lápiz, en una punta de un lápiz, no tengo uno aquí, hermano, pero en la punta de un lápiz puede bailar. Miren, hermanos, en la punta de este lápiz pueden bailar 1000 ángeles. No, es exagerado, hermano, como buen hondureño, ¿eh? No, 1000 ángeles pueden bailar en la punta de este lápiz. Porque el mundo espiritual no es igual que el mundo material. No es igual. ¿Ustedes se acuerdan cuántos habitantes tenía el Gadareno ahí viviendo? Era buen rentero, hermano. Un buen rentero. Más o menos sus 3000 a 6000, más o menos, que se llamaba legión la persona, ese demonio, porque manejaba
esa cantidad, hermanos, de demonios, y tenía guardada 6,000 espíritus inmundos, pongámoslo. 6,000 en una persona. Así que el ejemplo que les doy es así, hermano. 1,000 ángeles en la punta de un lápiz. Pueden bailar ahí y danzarle a Dios. Ahora, también un ángel, dice la Escritura, que mató a 185,000. Uno. Y eso creo yo, hermano, que no estaba enojado, ¿no? Así que 185,000. El mundo espiritual es diferente al mundo material en el cual estamos nosotros. La iglesia actualmente, hermanos, lastimosamente, está pasando un tiempo de apostasía. Aquellos que han venido a Cristo hoy y se han despertado, usted ha sido despertado en tiempos de apostasía, le cuento. Si no ha leído los periódicos, hermano, espiritual de nosotros, usted ha sido despertado en tiempos de apostasía. Usted ha sido despertado en tiempos difíciles. Usted ha sido despertado, hermanos, en tiempos donde a lo malo se le llama bueno. No el mundo, la iglesia. Donde el mundo se ha metido y se ha infiltrado en la iglesia. Es difícil el tiempo que estamos viviendo. Es difícil. Y si no entendemos el tiempo que estamos viviendo, entonces vamos a llamar las cosas, hermanos, malas, buenas. No vamos a saber discernir esas cosas que están pasando. La Escritura dice, Pablo, que le dijo a los ancianos: después de mi partida entrarían nuevos rapaces. Después de mi partida. Estamos hablando en el primer siglo. Pues la Escritura dice, hermano, que Dios en estos últimos postreros tiempos, hablando acerca de Hebreos, dice que Dios nos ha dado a su Hijo y nos habla por medio de Él. Pero ahí está establecido que desde que llegó el Espíritu Santo a la iglesia, ya estamos en los últimos y postreros tiempos. En los últimos tiempos. Cuando Pablo le dice, después de mi partida entrarían lobos rapaces, que no, dice, tendrían misericordia del rebaño. Y le dice, cuídense. Cualquiera dijera, ¿verdad? Cuiden al rebaño. No, pero Pablo dice, cuídense. Es decir, el mismo que predica, el mismo que enseña, el mismo que lleva la palabra, debe de cuidarse. Debe de tratar de comerse, hermano, la Escritura cada día. De poner a prueba todos los pensamientos que le pueden llegar de acuerdo a la palabra. Y todo pensamiento que no va de acuerdo a la palabra, rechazarlo, amados hermanos. No podemos nosotros irnos en contra de la palabra. No podemos irnos en contra de la palabra. Imagínense, hermanos, que de repente se le diga, bueno, ya a los pastores ya no se les diga pastores. Se le llama ahora super padres santos. Entonces, y usted dice, bueno, y ahí hay uno, hermano, que le dicen Santo Padre. Dice. ¿Y usted qué va a hacer? Amén. Dice. Sí, es cierto, todos somos santos, hermano, porque la Escritura dice que por medio de la sangre de aquel, hermano, que nos justificó, nos santifica. Nos santifica. Entonces, todos somos santos, hermano. No vamos a esperar a morir y esperar un tiempo para que nos recen un novenario y después nos llamen santos. No, somos santos por medio de la sangre de Cristo. Entonces, todo eso está aquí en la Escritura, hermanos. Y nosotros debemos de cuidarnos. La Escritura enseña, hermanos, que Janes y Jambres, dos personajes, hermanos, que se levantaron en contra de Moisés, que lo estábamos tocando, hermanos, que usted pueda buscar esa enseñanza de la semana pasada, donde enseñamos de que estos eran dos personajes que se midieron a Moisés. Dos personajes que echaron mano del mundo espiritual que tenían ellos. Moisés de parte de Dios y Janes y Jambres de parte de las tinieblas. Dos choques, hermanos. De repente, Janes y Jambres, hermanos, que les estaba diciendo, también Moisés tiró la vara y ellos tiraron la vara. Y ellos dijeron, no, también nosotros podemos hacerlo. Así hoy en día, hermanos, nosotros miramos y vamos a la iglesia y de repente miramos, hermanos, que hay, ejemplo, le voy a poner una liberación. Y aquella persona, es liberada. Gloria a Dios. Dios
hace liberaciones. Ahora, yo le dije a alguien, cuando hay liberaciones, a mí me gusta siempre ver la vida, qué va a ser de la persona después que es liberada. Si es liberada de parte de Dios, del poder de Dios, esa persona va a mantener esa liberación y va a buscar cada día a Dios. Porque una persona me dijo, mi papá, me dice, era brujo, me dice. Y yo miraba al brujo, me dice, que le decía, lo voy a liberar, dice, y lo liberaba. Y lo liberaba. Y después me decía, volvía otra vez, me decía. Y eso de las liberaciones, me dice, ¿a mí qué me cuenta? Me dice. Entonces, no sé, el Señor me habló y me dijo, le digo, una persona que hace una práctica espiritual de Dios, practica la santidad. Practica la santidad. No puede ser una persona que tenga el poder de Dios y dice que ejecuta el poder de Dios y lo administra y no practica la santidad. Si usted ve una persona que dice que tiene el poder de Dios, hermano, y no practica la santidad, ¿cómo? Usted no ve a los predicadores, hermanos, que andan así, pero aquí, hermano, parecen leggings, lo que andan acá, sensuales, hermano. Y andan así, hermano, y cada vez que le hacen se les rompe acá, yo creo, el jacket, hermano. Y las predicadoras igual, con un escote hasta acá, hermanos, que las personas ya no saben si irse al mundo o venirse aquí, porque ya no hay una diferencia. Entonces, cualquier hermano que practique el poder de Dios, hermano, va a tener temor, hermano, de caminar con Dios, hermano, y de verse al espejo y decir, Señor, pues, no me siento bien. No, ni el esposo ni la esposa nos va a decir, sino que aquí adentro andamos un Señor, miren, que nos dice a nosotros cómo estamos, cómo nos vestimos, hermano, para agradarlo a Él cada día. Y le digo yo a esa persona, ¿y tu papá amaba a Dios después? No, más se iba a beber y lo hacía hablar en lengua, dice. Así que usted, hermano, no se vaya a ir así, como decimos nosotros en el fútbol, con la finta. Si viene una persona y hace hablar en lenguas, a veces, hermanos, son lenguas demoníacas. Entonces sé que el tema es pesado, hermano, pero esto del mundo espiritual, el creyente debe de conocerlo, Así que no nos vayamos por la finta, vayámonos, hermanos, por realmente de saber de que ese espíritu que fue dado vaya a ser una obra santificadora en la persona, una obra que busque amar a Dios, una obra que aquella persona, hermanos, que antes le contestaba mal a su esposa, hermano, y ahora vaya, le digo, mi amorcito, y tal vez le encuentre de malas, y le digo, sí, amor, y más de malas, y mejor me voy y vengo cuando esté bien todas las cosas. Entonces, porque aquel que está aquí nos enseña y nos va enseñando, hermanos, de que le decía a una persona, para que haya una pelea deben de haber dos orgullosos. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo está aquí dentro de nosotros, nos va a ayudar a entender, a saber qué es lo que estamos haciendo mal. Quiero pasar, hermanos, lo que es al punto número 1 de ese discernimiento espiritual, tantas cosas que hay que hablar, hermanos, de ese discernimiento donde debemos de tener. Antes de estas cosas, hermanos, nosotros no tenemos, le decía yo al Señor, la capacidad de podernos irnos en contra de esos espíritus. No tenemos. Son más inteligentes, hermano. Han vivido miles de años. Más, pero sí el Espíritu Santo sabe todas las estrategias con las que puede venir o no venir. Y muchas veces en el creyente le pone pensamiento de decir, no, abandona el evangelio. Mira, todos los hermanos ni te saludan. Mira, y todos esos pensamientos, ¿de dónde cree que vienen? No vienen de Dios. Una de las cosas, hermanos, que a mí me pasó también es que alguien estaba haciendo el llamado de Dios de allá. Y ven, arrepiéntete. Y venía un pensamiento. A mí me decía yo, ¿y cómo voy a hacer con esto? Yo no puedo dejar eso. No puedo llevar a la vida. Y me decía otra voz, yo te voy a ayudar. Si puedes, yo te voy a ayudar. ¿Y cómo voy a hacer? Porque a mí me gustaba, hermano, eso que lo interpreten los de allá. ¿Y cómo vas a hacer? No, es que yo no puedo.
yo te voy a ayudar, me decía. Entonces, ahora que estoy un poco en el Señor, el camino más crecido, yo sé que era el Espíritu Santo que me estaba hablando. Y me enseñó, hermano, que muchas personas, muchas veces que están acá y cuando se hace el llamado, yo se los cuento porque ustedes hagan caso a la voz del Espíritu Santo, a esa voz que los anima cada día al arrepentimiento. Háganle caso a esa voz y no a la voz que les dice, ¿para qué le vas a pedir perdón? ¿Para qué te vas a humillar? Háganle caso a esa voz del Espíritu Santo, que es la intención que ese Espíritu Santo nos ayuda es a que nosotros seamos cada día mejores, a que nuestro hogar sea fortalecido en la roca que es Cristo, amados hermanos. Esa es la intención. Y como ese punto uno, hermanos, debemos de tener ese discernimiento, lo que es espiritual, hermanos. Quiero ir pasando esas, mire, ese es el mundo espiritual en el cual Dios vive. Un ejemplo, hermano, de ellos, el mundo espiritual cuando se dividió, miren, donde viven esos seres extraños de muerte. Ahora, lo que nosotros tenemos como palabra viva, que el creyente la debe de comer, amados hermanos. Y ese punto, hermanos, donde nosotros debemos de tener ese discernimiento espiritual, esa capacidad del discernimiento espiritual, es esa capacidad de percibir y ver diferencias para no ser engañados. Y es también, hermanos, utilizar el sentido común. El sentido común dicen que es el más común de los sentidos. Es decir, hermanos, la vez pasada me decía una persona que yo quiero saber, me decía, ¿por qué Dios a mí, me dijo, me enseñó el velo? Me dice. Y es que nos invitaron a un lugar, y un lugar donde no creían en el velo. Y nosotros nos sentimos aquí en casa, hermanos, cuando se utiliza el velo, pero en un lugar le decía a mi esposa, bueno, usted utilícelo, o sea, cualquier cosa, aquí estamos, le digo. Y de repente, porque siempre quedan viendo extraño, de repente se acercó una hermana y le dijo a mi esposa, a mí escuché una voz que me dijo que como que tenían ganas de usar el velo. Me enseñó aquí, pero yo quiero saber por qué a mí. ¿Y por qué a mí? Entonces, mire, le dije, yo estoy aquí en un lugar que no me corresponde enseñar doctrina. Permítame, si usted quiere, después enseñarle. Bueno, le terminé dando doctrina, enseñando doctrina. Me dijo, yo creo en el velo, yo creo, nadie me lo enseñó, pero yo quiero preguntarle, ¿por qué a mí? Entonces, y por eso, ¿por qué a mí? Le terminé diciendo, es que todos somos especiales, todos a los que Dios ha llamado al arrepentimiento. Ahora, nosotros, de alguna manera, a unos Dios se le manifiesta de una forma y a otros de otra. Pero, hermanos, aquí está la Escritura, aquí está la Escritura, la doctrina. Y lo que le abrí fue la Escritura y se le empecé a enseñar. Me dijo, es que, y le invité a la iglesia, mire, usted vaya a cualquier otra iglesia, pero usted no se va a sentir cómodo en otro lugar donde se utiliza el velo y la doctrina que usted ya ha entendido. Usted no se va a sentir cómodo en ese lugar. Va a traer problemas, va a traer divisiones, va a empezar a decir, ¿por qué esto? Y si usted tiene un espíritu humilde, va a reconocer lo que dice la Escritura. Vino y me dijo la persona, sí, yo creo en la doctrina, me dice, en lo que me ha dicho, me dice. Ok, le dije yo, entonces busque un lugar, me dice. Es que yo voy a esperar que Dios me hable, me dice. Entonces, hablando del sentido común, hermano, ¿cuál es el sentido común? Si usted ya creyó una doctrina que no va diferente a donde estaba, el sentido común le dice, muévase. No, busque un lugar correcto, un lugar donde pueda estar en paz, un lugar donde pueda crecer, un lugar donde pueda ser atendido, hermanos. Otra persona me decía, es que la persona que está allí no trabaja. Era un joven que me acuerdo de mi hermano, cada vez que donde iba, traía, iba, y me decía, y cansado me decía, yo amo al pastor, me decía, pero quiero trabajar, me decía. Entonces, hermano, le decía yo, si tú has visto las cosas que están pasando y no te agrada y vienes a la iglesia y quejándote, eso no es sano, no es sano. De sentido común, hermano, tome una decisión.
porque Dios quiere bendecirlo a usted y bendecirlo al pastor. Y aquí en el mundo espiritual les voy a decir algo, que no para echarme tacos a mí, sino porque tengo que enseñarle aparte de eso. Nunca vayas en contra de una autoridad, hermano, espiritual. Nunca. Si estamos hablando con respecto a la guianza, que esté bien en la palabra. Pero si está mal en la palabra, usted puede decirle. Usted me puede llamar a mí y la Escritura dice ¿cómo? Dice con 2 testigos. Dice que nosotros debemos de referirnos a esa persona como un padre, como un anciano. No que nosotros le tengamos un sublime respeto así, sino como un respeto a un anciano que le tenemos, hermanos. Así es la forma. Entonces, utilicemos ese sentido común, hermanos, en el mundo espiritual. Me decía una persona, es que yo miré que pasó algo ahí. Entonces, digo yo, antes de hablar de cosas espirituales, utilicemos el sentido común. Y ya me acerqué yo y era una cortina que hacía sombra, hermano. Entonces, hay cosas que el creyente vive una manera de desorden y piensa que todo es místico, que todo es espiritual, que todo es demonio. No, hermano, no todo es demonio. Muchas veces son nuestra mala forma de conducirnos que teníamos y que se tiene que arreglar. El desorden en el que vivimos se tiene que arreglar. No, Dios no puede llamar a una persona para que viva desordenadamente así siempre, hermano. Decía 1 Juan 4:1, podamos leerlo esa parte. 1 Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son correctos, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, hermanos. Debemos de discernir la palabra, hermanos, que viene a nosotros, a nuestros pensamientos. Debemos de discernirla. No es posible que, es profeta, o yo te voy a decir una palabra profética. No, debemos de discernirla. Allí hay un hombre, hermano, que no se lo hemos escuchado, a T.B. Joshua, murió. Muy usado, yo le digo, entre comillas, por Dios. Cuando murió, resulta que salieron algunas ex parejas y muchas cosas ocultas. Terminó vendiendo agua ungida. Y eso, hermanos, en el poder espiritual son amuletos, le cuento, son amuletos. Ese mundo espiritual toma cosas materiales para poder tener un anatema en la vida de las personas, para poder tener una autoridad espiritual o un documento legal en las personas. Es eso. Cuando esta persona murió, muchos lo idolatraban hasta que salió a luz esas cosas. También en una ocasión lo que le pasó de testimonio a David Wilkerson, se acercó un gran evangelista y empezó a decirle descaradamente que ya estaba observando pornografía. Y el pastor David es un pastor muy amoroso, un corazón muy noble, y él quería orar por él y el Espíritu Santo le dijo, no, yo ya no estoy con ese hombre. Y había milagros. Y habían sanidades. La Escritura enseña, hermanos, de que a un Satanás haría bajar fuego del cielo. Así que nosotros no podemos irnos por esas cosas. En el discernimiento, hermanos, espiritual, nosotros lo podemos ver que hay 3 evangelios que Satanás le presentó a Cristo. 3 evangelios diferentes. En Mateo 4:4, hermanos, cuando Jesús está en el desierto, ese evangelio que es diferente al evangelio de Cristo, es un evangelio que nos enseña, hermanos, a ser orgullosos, y el evangelio de Cristo nos enseña a ser humildes. El evangelio que no es de Cristo, hermano, le enseña y le dice que usted no tiene necesidad de leer la Biblia. ¿Para qué la vas a leer? Ayer la leíste. ¿Para qué vas a orar? El evangelio, el verdadero evangelio le dice, ora, lee la Escritura. Les decía que la palabra de Dios, amados hermanos,
Cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, al Espíritu Santo, un periódico es más importante para nosotros que la misma Biblia. Pero cuando venimos a Cristo, es mejor la palabra de Dios que todos los libros del mundo. Que todos los libros del mundo. Empezamos a tener esa importancia. En Mateo 4:4, hermanos, cuando Cristo es tentado, amados hermanos, a convertir esas piedras en pan, acerca de un evangelio sin sufrimiento. ¿Usted ha escuchado ese evangelio sin sufrimiento? Donde le dicen, paren de sufrir. Usted no hay necesidad de que sufra. Y así hay una iglesia ahí llamada, pare de sufrir. Le dicen, usted no sufra, dice. Dios no nos ha traído a sufrir. Dice. Y el evangelio nos enseña otra cosa. El evangelio nos enseña que nosotros debemos de padecer juntamente con Cristo. Nos enseña que hay muchas cosas que el mundo, dice, si el mundo me aborreció a mí, aprended también, a ustedes lo van a aborrecer. No vamos a ser amados por el mundo. Jesús, para contrarrestar ese evangelio diferente, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Una persona dice que salga inspirada. El evangelio, amados hermanos, el número 2, un evangelio desordenado. Usted ha visto ese evangelio desordenado, hermano, en muchos lugares. Un evangelio donde antes, en el tiempo de nuestro hermano Otoniel, decían de que para que las personas sean liberadas tenían que meterle ese lápiz, dice, en la boca. Y las personas vomitaban. Entonces, cuando había vómito, decían que había liberación, dice. Y ese era un evangelio desordenado, hermano. Yo pude ver en un lugar, hermano, donde me invitaron, hermanos, y estaban todos orando así, y de repente empezaban a orar por el endemoniado, y el que estaba orando empezaba a vomitar. No era el endemoniado. Yo decía, pero ¿qué cosa es esta? De repente estaba orando una persona y le ponía el pie a la otra así en la cabeza y le decía, sé libre, le decía. Yo, hermanos, ¿usted cree que Dios va a hacer eso, hermano? No, hermanos. Hay un respeto, una dignidad, sentido común, hermano. Sentido común. Y esa persona decía, no, es que yo ando en el poder de Dios. Y no, hermano. Todo evangelio desordenado no proviene del Espíritu, porque Dios no es un Dios de confusión. No es un Dios de confusión, es un Dios de orden, hermano. Ese misticismo desordenado, hermano, tienta a Dios cada vez, hermano. Cada vez tienta a Dios. Y ahí no se ha escuchado una que dijo, se me perdieron mis alhajas, dice, en un hotel, y dice al Señor que me trajera las alhajas, que mandara a sus ángeles porque necesitaba mis alhajas, y mis alhajas aparecieron. Vaya, dije yo, hasta ahorita sé de que la escopeta, los pajaritos le tiran a la escopeta, dije. Es un evangelio desordenado, hermano, donde han perdido la visión de quiénes son y quién es Dios. En esa operación, amados hermanos, de ese evangelio desordenado, ahí se opera el poder de la hechicería. Hay Janes y Jambres, hermano, hay muchos aquí modernos, operando bajo ese poder engañoso. Y usted tiene que tener cuidado, hermano. Usted tiene que tener cuidado porque ese es el pan de vida. Hermanos, hay un hombre que dijo acerca de yo soy el que soy. Dijo, eso ya usted lo ha estado aprendiendo. Y eso es acerca de la seidad de Dios, de que Él es suficiente. Entonces Él dice, bueno, si yo soy el que soy, yo soy el que soy también. Dijo. Así que somos pequeños, yo soy Dios. Y ese título es únicamente a Cristo, hermano. Únicamente al Dios omnipotente. A Él le corresponde ese título. Entonces Él dijo, y empezó a enredar la palabra, y Él dijo, entonces somos pequeños dioses, dice. Y la gente decía, amén. Llevándolos a tener un evangelio desordenado. Ahora, yo les pregunto siempre, hermanos, aquellos que andan, hermanos,
con este tipo de predicadores y dice que son profetas. Si dice que son profetas, ¿por qué no pueden ver el evangelio desordenado que llevan o que están llevando con la otra persona? ¿Por qué? No tienen discernimiento espiritual o están bajo un poder engañoso, como estaba Janes y Jambres, manipulando al pueblo para decir: ustedes permanezcan aquí cautivos, porque ese mismo poder que tienen aquellos yo lo utilizo, pero para mal, para enredar la mente de la persona. Hay un evangelio, hermanos, número 3, que hay un evangelio, hermano, que se le enseña, hermanos, a la persona a amar las riquezas. A ese número 12, se me olvidó decirle cuando le dijo Satanás al Señor en Mateo 4:6, le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea pues tu pie y tropieza en piedra. Y Jesús también le dijo: escrito está, Satanás, dice, no tentarás al Señor tu Dios. En ese número 2. Y en el número 3, hermanos, por tercera vez dice que le llevó a los montes y a los reinos, en el número 9, versículo 9, y le enseñó la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y entonces el diablo lo dejó. Y aquí dice que vinieron ángeles a servirles. Con este evangelio, amados hermanos, es un evangelio que se está trayendo confusión a la iglesia, trayendo a que la persona ame más lo material que a Dios. Nosotros no servimos a Dios por los bienes, hermanos. Servimos a Dios por amor. Servimos a Dios porque Él nos ha amado primero. Por eso le servimos. Había un profeta que se llamó Balaam, hermano, que terminó como adivino. No pudo maldecir al pueblo de Dios. Yo les digo, por muchas brujerías. Aquel día estaba caminando acá, fui a regar unos tratados y estábamos hablando que así como hay iglesias en cada esquina, así hay cosas de brujería, hermano. Y miré aquí en la esquina, hermano, como un bloque de aquí, una de esas. Y digo: qué tremendo. Pero por mucho que puedan orar por querer maldecirlos, hermanos, no puede entrar maldición, al menos que usted aportille el vallado de protección que Dios lo tiene y Dios lo guarda. ¿Cómo? Por medio de la desobediencia. Por medio, hermanos, quiero que usted pueda ver algo. Por medio de cosas así como estas, de anatemas. Esos anatemas son caballos de Troya. La alegoría del caballo de Troya es un regalo que el enemigo le regala, y en ese caballo llevan unos soldados, y cuando es aceptado ese regalo, ya la ciudad está a merced de esos otros soldados que están ahí. Entonces, esos anatemas, por ese anatema sufrió una gran derrota el pueblo de Israel. En Josué 7, lo puede leer usted en su casa. Dice que fue tan grande la derrota que su líder terminó llorando y pidiéndole a Dios, gimiendo, y le dijo: Dios, levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Hay un anatema en tu casa, le dice. Póngale usted, hermano, a veces que hay muchas cosas en la casa que dice de repente usted: bueno, fui de repente a hacer algo y me chocaron el carro. De repente fui a buscar el trabajo y no me salió nada. Me salió un gato negro. Y fui al otro lado y me salió la suegra. No. Y todas las cosas, hermanos, al revés, y al revés, y al revés, y al revés. Yo le digo, primero, sentido común. Revise algunas cosas. Podemos ser de que Dios esté tratando con nuestro corazón, ¿verdad? Trayéndonos paciencia y paz. Pero cuando hemos tenido el sentido común, entonces miremos en casa qué es lo que tenemos. ¿Qué puede hacer? Puede hacer tal vez alguna estatuita, hermano, de idolatría. Puede hacer algún paño ungido, como tenían también algunos hermanos.
o un cuadro ungido, como también una disque profeta dice que vendía unos cuadros ungidos, y de repente usted tiene sueños en la noche y no sabe a qué son o por qué son, ataques en la noche que no sabe por qué son, que se levanta cargado y angustiado. Hermano, pareciera gracioso si no fuera trágico. Es una ouija, es una tabla ouija, donde dicen que es una tabla ouija para que ustedes se pongan en contacto con Dios. Y las personas pueden decir, aquellos que buscan a Dios, oh wow, dice, así no oro, así no busco la palabra y me voy de un solo ahí, hermano. Y dentro, vamos a ver si lo puedo leer aquí, dentro de su contexto, donde dice en la tabla más o menos la dirección, ¿va? Lo que pueda tener, dice, mire hermano, el anuncio dice, obtenga las respuestas que necesita. La Junta del Espíritu Santo puede responder todas sus preguntas, las más importantes de la vida, directamente del hombre mismo. El enorme tablero de juego de 12x18, dice, con hermosas obras de arte, con la crucifixión, dice, y los ángeles del cielo, dice, pero son los caídos, ¿no? Entonces, hermoso, dice, cruz dorado, dice también perfecto para las iglesias, mire hermano. Dice, y los grupos de oración o simplemente para reunirse con los amigos. A diferencia de otras tablas espirituales, nunca se pondrá en contacto con fantasmas ni demonios malvados, dice, por lo que puede hacer tus preguntas con cesación segura, dice. Y así que Dios reprenda al diablo y sirve, hermano. Y estas son las cosas con las cuales los jóvenes están hoy en día participando. Hoy en día están participando. Se levantó hablando acerca de los anatemas, se levantó un reto con los jóvenes en TikTok, por ahí en las redes, donde se les decía, usted experimente salir del cuerpo. Creo que lo vamos a dejar aquí, hermanos. Experimente salir del cuerpo. Usted puede experimentar en la noche, dormido, quédese así y de repente usted va a salir del cuerpo. Y va a experimentar el mundo místico. Me dijo esta persona que me dijo que me golpeé la cabeza, hermano. Me dijo, hermano, me dice, porque desde pequeño habíamos compartido muchas cosas. Y él me decía, yo he salido del cuerpo, me decía. Y en esa salida del cuerpo, me dice, he tenido la experiencia, me dice, de que he dominado mis sueños, me dice. Y he tenido la experiencia de que me dan el número de las chicas, dice. Y han pegado. ¿Tú crees que ese es del diablo o qué es? ¿Qué piensas tú? Me dice. Entonces le dije yo, mira hermano, le dije, estás participando de un mundo místico, de un mundo espiritual, y no es por parte de Dios, le dije yo. Estás a merced del enemigo, le dije yo. Ah, es que yo no creo en Dios. Ah, no crees en Dios, pero crees en estas cosas. Si estas cosas existen y tú sabes que el mundo místico existe, ¿quién lo creó? Tuvo que haber alguien que los creó, a ellos. Entonces estás participando de un mundo místico. Y cada vez que esta persona me decía, siento la sensación, me dice, que me lleno más de amargura y de celo, me dice. Pues cada vez que participa de estas cosas, hermano, es una puerta abierta al mundo espiritual. Es una puerta abierta que la persona sale. Que en el mundo espiritual están atentos a que alguien salga de aquí para allá, para que de allá para acá entren. Y entren y se establezcan en una persona. De repente, hermanos, ya no quieren estar con la familia. Quieren estar más bebiendo y echándose la droga. Y es en base a esto, a estas experiencias que han tenido espirituales fuera de Cristo. Estos jóvenes empezaron a participar acerca de esto y a visitar esto, hermano. Hasta terminar muchas veces, hasta llegando a tatuarse. Tengamos cuidado, hermanos, de todas estas cosas. Son puertas abiertas al mundo, lo que es espiritual. Dice 2 Corintios 2:11, quiero que me acompañe mi esposa. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Hermanos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tengamos cuidado a quién escuchamos, porque muchas veces este versículo solamente lo utilizamos por amigos.
pero también la compañía de un ministerio, la compañía de un predicador al escuchar, van a corromper en nuestro corazón la verdadera palabra que ha sido sembrada, amados hermanos. Hay muchas cosas más de qué hablarle, hermanos, pero el tiempo, lo que es, se nos ha ganado. El mundo espiritual, amados hermanos, en el cual Dios desea que le conozcamos, es un mundo que quiere echar fuera el desánimo, que desea volver a restaurar las relaciones rotas de padres e hijos y de hijos a padres. No tengamos temor de ese llamado que Dios nos hace, porque ya estamos en un mundo espiritual de maldad. Aquellos que no conocen a Cristo, allí estamos, muertos en nuestros delitos y pecados. No tengamos temor de aquel que resucitó de entre los muertos nos llame a nosotros a una nueva vida, a una vida de vivir en el Espíritu, de amar lo que es correcto, de bendecir y de no maldecir. Tengamos cuidado, amados hermanos, de cómo utilizamos nuestras palabras. Tengamos cuidado de cómo nos referimos a los demás. Quiero que inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hemos predicado tu buena palabra. Hemos, Señor, enseñado, Señor, acerca de esto del mundo espiritual, Señor, este mundo que es más real, Señor, que este material. Hay muchas, Señor, maquinaciones del enemigo por las cuales tu pueblo ha sido engañado. Pero tú dijiste, Señor, que en los postreros tiempos derramarías de tu espíritu sobre toda carne, tanto hombres como mujeres, Señor, ya no haciendo distinción ni de ancianos, ni de jóvenes, Señor, ni de mujeres, ni de hombres. Porque el Espíritu, Señor, que habita en ti, Señor, ha sido derramado por medio de esa cruz preciosa. Para aquellos que necesiten, Señor, ser salvos. Para aquellos que necesiten cambiar su vida, Señor, y que no encuentran poder para poderla cambiar por sí mismos. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien que necesite reconocer a Jesús como Señor, lo invito a que pueda pasar adelante y que nos permita orar. Si hay alguien que desea, Señor, yo estoy cansado de vivir a mi manera. Estoy cansado, Señor, de tratar de cambiar con mis propias fuerzas. Permíteme, Señor, reconocerte. Ayúdame a entrar por esa puerta espiritual que es Cristo, a experimentar esas cosas maravillosas, Señor, de tu evangelio, porque tu evangelio es más real que este, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdame a orar, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, rompe, Señor, cadenas de opresión, de desánimo. Tú eres el Dios que restaura familias. Eres el Dios que vivifica, Señor, lo que está muerto. Trae tu Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Trae tu Espíritu, Señor. Levanta de los muertos la fe que un día se confesó, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y aquellos que de alguna manera, déjenme orar por aquellos que su abuelo, su abuela, sus generaciones tal vez habían practicado hechicería o adivinación. Padre, en el nombre de Jesús, por esa sangre preciosa, Señor, y ese poder que le diste a tu pueblo, a la iglesia, que no habría, Señor, Padre, que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de tu iglesia. Sea roto todo pacto, Señor, en el nombre de Jesús. Sea libre tu pueblo, Señor, por el poder de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todas aquellas acciones, aquellos caballos de Troya que habían entrado, Señor, en la vida del creyente, sean echados fuera en el nombre de Jesús. Sean renunciando a toda obra del maligno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque no tenemos parte ni arte, Señor, ni suerte, Señor, a favor de ese mundo, sino en contra, Padre. En el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu. Quita todo temor de tu pueblo. Ayúdanos a entender, Señor, que somos guerreros tuyos.
Adoremos, pongámonos de pie. Puedo adorarle. Dentro de mí necesito